Gracias por continuar en sintonía de su revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y hoy vamos a hablar acerca de enfermedades neuromusculares. Para ello ya se encuentra el especialista en casa. Como siempre nos acompaña el doctor Adrián Coulson para darnos todas esas recomendaciones. Buenos días, doctor. Buenos días, Yerlin. Buenos días a toda la televidencia. Pues vamos a hablar de las enfermedades neuromusculares. En realidad, este es un grupo de enfermedades bastante complejas. Y antes de hablar propiamente del tema, quiero hacer alusión al principal síntoma de este tipo de enfermedades, que es la debilidad. Y la debilidad definida como pérdida de fuerza, porque generalmente la debilidad puede tener varios contextos o varias percepciones del paciente. Por ejemplo, si alguien no quiere levantarse, a veces dice estoy débil. O por ejemplo, alguien no tiene motivación o alguien que le duele el cuerpo dice que estoy débil. En realidad vamos a hablar hoy de la debilidad como la pérdida de la fuerza. Ok. Doctor, hablando de este tema de la debilidad, o sea, ¿puede ocasionarse una persona sentirse débil o no tener fuerza sin necesidad de tener algún tipo de dolor? Sí, mira, en neurología los síntomas se deben de dividir en los síntomas sensitivos y los síntomas motores. Por ejemplo, el adormecimiento, el hormigueo, el ardor, el dolor son síntomas sensitivos que no necesariamente se tienen que acompañar de pérdida de la fuerza. Y esto es importante definirlo porque cuando nosotros estamos interrogando y examinando a un paciente, el sistema sensitivo está aparte del sistema motor. Entonces a nosotros nos toca localizar el sitio de la lesión. Y si nosotros no tenemos claro o no insistimos en interrogarle al paciente cuál realmente es el síntoma, nos podemos confundir. Y obviamente muchas veces el paciente va a tener ambos síntomas, en cuyo caso siempre tenemos que estar listos para poder hacer el abordaje de la enfermedad. Ok, ¿cuáles son las causas, doctor, que desencadenan este tipo de debilidad? Ok, diciéndolo de una manera muy simple, la más simple que puedo decir, es que cuando una persona tiene debilidad expresada, repito, como pérdida de la fuerza, pueden estar afectados una de tres áreas. O está afectado el nervio, es decir, el sistema nervioso desde el cerebro hasta la médula y el nervio periférico, el músculo o la unión entre el nervio y el músculo. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un derrame cerebral, ahí está afectado el sistema nervioso, en la parte del cerebro, del tallo encefálico o de la médula. Si una persona tiene una enfermedad, una neuropatía, como por ejemplo la diabetes, ahí lo que está afectado es el nervio. Pero si una persona tiene una miopatía, lo que está afectado es el músculo. Pero hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de la unión neuromuscular. Y el típico caso de ellas es la miastenia gravis. Ok, ¿y a qué se debe esta? Bueno, en la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, no es tan infrecuente y a lo que se debe es que no hay un adecuado, digamos, funcionamiento del neurotransmisor que se libera desde el nervio para hacer contraerse al músculo. Y esto se debe a que hay anticuerpos que han destruido la compuerta, nosotros le llamamos receptor en el músculo, y entonces aunque haya el neurotransmisor, no se da la contractura muscular. Y esto es importante porque en el caso de la miastenia gravis, a diferencia de las enfermedades del músculo y las enfermedades del nervio, estas pueden variar a lo largo del día. Y un dato muy curioso, dicho sea de paso, en el contexto climático que estamos, esta enfermedad los pacientes se empeoran con los calores. Entonces a estos pacientes, cuando el clima está muy caliente o han hecho mucha actividad física, por ahí por la tarde, por la 1 de la tarde o a las 5 de la tarde que ya han terminado su jornada laboral, estos pacientes empiezan a presentar pérdida de la fuerza. Y esa pérdida de la fuerza se manifiesta en diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, se les puede caer el párpado
o por ejemplo pueden ver doble porque el ojo se mueve por los músculos. Hay un músculo que mueve el ojo a un lado, hay otro que mueve el ojo al otro lado, hacia arriba, hacia abajo, diagonalmente. Estos músculos también se ponen débiles y entonces se desenfoca un ojo con el otro y el paciente ahí puede presentar visión doble, a lo que nosotros llamamos diplopía. Pero también el paciente puede tener una dificultad al peinarse, porque se le fatiga el músculo y empieza a perder esa fuerza, o al levantarse o al caminar un pequeño trayecto ya empieza a tener pérdida de la fuerza. ¿Quiere decir que esta pérdida de la fuerza o esta debilidad no la va a presentar durante 24/7 o todos los días? ¿Van a ser momentos en los que presentan este problema? Así es. En el caso de miastenia gravis, característicamente el paciente amanece bien, amanece con fuerza, amanece bien restablecido, pero a lo largo que va pasando el día y a lo largo que el paciente va teniendo alguna actividad, va empezando a perder la fuerza. Típicamente en la consulta la paciente, porque es más frecuente en mujeres, la paciente te dice: doctor, cuando ya llegan las 3 de la tarde yo no puedo levantar mi mano y siento que veo doble. Y luego de esto se recupera nuevamente el paciente. ¿Cuánto tiempo más o menos le dilata el síntoma? Cabe destacar que esto es una enfermedad autoinmune, en donde hay anticuerpos que están destruyendo esta unión entre el nervio y el músculo, y es una enfermedad que se presenta por fatiga. Entonces el paciente se recupera al hacer reposo, al descansar. Cuando el paciente llega, duerme, al siguiente día amanece descansado. Pero quiero decir que siempre, en todos los casos, requiere tratamiento y hay diferentes grados de severidad, desde pacientes que solo se les restringe al ojo, a lo que le llamamos miastenia ocular, en donde solo el párpado se le cae o ve doble, hasta pacientes que van a tener en un cuadro de crisis una debilidad de los músculos respiratorios y pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos ventilado porque los músculos de la caja torácica no tienen fuerza para hacer la respiración. El que este episodio sea bastante repetitivo, doctor, ¿qué consecuencias puede traer a corto o largo plazo? Mira, la verdad que aquí hay varias consecuencias. Desde la primera, que es propia, que tiene que ver con la debilidad. Como te decía, por ejemplo, muchos pacientes empiezan a tener pérdida de fuerza del cuello y entonces hasta la cabeza se les puede caer o empiezan a tener dificultad para respirar. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico, que no es tan fácil, tiene que hacerse a través de un interrogatorio bien detallado, desde cuándo le pasó esto, si hay otros miembros en la familia, Una vez que ya interrogaste al paciente, una vez que ya examinaste al paciente, como lo he dicho siempre, el diagnóstico se hace principalmente tras el interrogatorio y el examen físico. El médico tiene que levantarse de su silla e ir a examinar al paciente. Cuando uno ya tiene la sospecha clínica, uno envía a hacer estudios. Y lo que se hace es un estudio que se llama test de estimulación repetitiva. Es algo parecido, pero no exactamente como la electromiografía, en donde lo que se ve es que se estimula varias veces un músculo y se ve cómo el músculo va perdiendo la fuerza a lo largo de diferentes estímulos. Y también se manda a medir el anticuerpo más frecuente, que es anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, que es la sustancia que se bloquea, por así decirlo, y si eso está elevado ya tenemos el diagnóstico. Una vez que nosotros establecemos el diagnóstico, le tenemos que iniciar tratamiento farmacológico y el medicamento, y ahí viene la segunda complicación que tú me preguntabas, Yerly, tiene que ver con el tratamiento, porque son medicamentos que bajan las defensas, pueden aumentar la presión, aumentar de peso, porque el tratamiento es a base de corticoides, a través de inmunoterapia, algunos medicamentos como azatioprina, o en casos muy severos medicamentos intravenosos. Y después vienen las complicaciones a largo plazo, que tienen que ver tanto con las reacciones adversas del medicamento como en algunos casos el progreso de la enfermedad. Ok, para ir finalizando, doctor, ¿en qué momento los pacientes o las personas que presentan ciertos síntomas ya tienen que acudir donde el especialista? ¿Cuál sería el primer signo de alerta? Mira, es una pregunta muy importante, porque tenemos la tendencia de que si algo raro nos está pasando, ha de ser el cansancio, ha de ser el estrés, ha de ser que no dormí bien. Pero, por ejemplo, si una persona empieza a ver doble o empieza a
peinarse y le cuesta, cada vez le cuesta más hacer ese trabajo o estar en la silla y ponerse de pie y que esté batallando, sobre todo en personas jóvenes, pero también en personas mayores, se debe de ir a la consulta. Una pérdida de la fuerza de una o diferentes áreas del cuerpo siempre, sin duda, es motivo de consulta, porque son muchísimas enfermedades que pueden afectar al nervio, al músculo o a la unión neuromuscular, y muchas de ellas, Yerlin, llevan una gravedad, quizás no en el momento en el que comenzaron los síntomas, pero al seguimiento o en algún momento, dependiendo de la severidad con que esta enfermedad se está presentando en el individuo, porque se puede presentar de diferentes maneras en las personas, puede llevarlo hasta la muerte si no tiene una atención adecuada. Y un último punto para ir cerrando: la atención adecuada debe ser por un médico que esté entrenado en el manejo de esto, porque muchas veces estos pacientes que nos llegan a la consulta, la historia es que le han dado una vitaminita, un complejo B, una recomendación quizás en la farmacia, cuando no ha sido en base a un examen físico, a un interrogatorio y a los estudios pertinentes. Esta es una enfermedad que debería ser valorada por un neurólogo clínico si es posible, y si no, por un médico internista que esté entrenado, que haya visto diferentes tipos de pacientes con estos problemas. Para consulta, doctor, números de contacto, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, estamos en Neurofarma Estelí, en Neurofarma Juigalpa, en Neurofarma Managua. Los teléfonos son 222-33-200 y pues ahí contamos con un amplio staff de médicos entrenados en este tipo de problemas. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más. Nosotros nos quedamos por acá y nos trasladamos al otro lado del estudio. Álvaro Rivas tiene más información para todos ustedes. Adelante.